Generaciones de los derechos humanos. Antes que nada, hablaremos de qué son los derechos en general. Los derechos son el conjunto de facultades que todo hombre tiene por el simple hecho de existir. Hablar de la naturaleza jurídica de los derechos humanos lo podemos hacer desde dos perspectivas. La primera de ellas nos habla de que el Estado nos otorga los derechos y la segunda manifiesta que el Estado solo los reconoce y los garantiza de alguna manera. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son el conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad. Estos a su vez tienen ciertas características, entre las cuales destaca que son universales, es decir, pues son aplicables a todas las personas, sin importar la raza, el color, el sexo, la religión, el idioma, su nacionalidad, la edad, su orientación sexual o cualquier otra característica distintiva. Hablamos también de que son inalienables, puesto que nadie puede cancelarle o destituirle de algún derecho. Son irrenunciables, puesto que son inherentes a la persona. Son indivisibles e interdependientes, es decir, los derechos humanos están relacionados entre sí, de tal forma que para que nosotros podamos ejercer un derecho, tenemos que ejercer también otro. Un ejemplo de ello es que tenemos el derecho a la educación, pero para poder ejercerlo, también tenemos que tener derecho a una buena alimentación, a la salud y a la vida. Son imprescriptibles, esto es, que estos no se van a perder por el mero transcurso del tiempo. Pueden pasar 10 años o 100 años y esos derechos siempre nos van a acompañar. Ahora bien, la clasificación de los derechos humanos surge a través de las necesidades del hombre. Hablamos de derechos humanos de primera generación al conjunto de derechos civiles y políticos. Estos llegan con la lucha y la conquista de la sociedad en el siglo XVIII, esto en la Revolución Francesa, y se da con la ya conocida Declaración del Hombre y del Ciudadano. Destacamos dos grupos, los derechos civiles y los derechos políticos. En primer lugar, hablamos de derechos civiles, a aquel conjunto de derechos que protegen las libertades individuales de su quebramiento ilegal. Y nos referimos a los derechos políticos, aquellos derechos que tienen los ciudadanos para expresar, ejercer y participar en el universo democrático a la sociedad en el que pertenece. De forma general, son los derechos que tienen en cuenta al ser humano, son los derechos individuales. En estos derechos tenemos en primer lugar, toda persona tiene derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, color, idioma, posición social o económica. 2. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. 3. Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos. 4. Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre. 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, psíquico o moral. 6. Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación. 7. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia. 8. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 9. En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. 10. Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el número de hijos que desean. 11. Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión. 12. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de sus ideas.
13. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Todos estos derechos los podemos encontrar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y entre los derechos civiles, como ejemplo, tenemos el derecho a un juicio previo con todas las formalidades del procedimiento, el derecho de asociarse y reunirse, y lo que es la orden de aprehensión. Entre los derechos políticos, básicamente nos referimos al derecho de sufragio universal. Segunda generación. Los derechos de segunda generación nacen a través de la evolución del ser humano y también surgen por la explotación del trabajo de los obreros y del trabajo infantil y de las condiciones del hombre en el campo. Se reclamaron las mejores a las condiciones económicas y sociales de los sectores más desfavorecidos. Al contrario de los derechos de primera generación, que los de primera generación son de forma particular o individual, estos son de una forma colectiva. Los derechos de la segunda generación son básicamente de tres tipos: derechos sociales, derechos económicos y a esto le sumamos los derechos culturales. En esta segunda generación los derechos son: 1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social y obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. 2. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. 3. Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses laborales. 4. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure a ella y a su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios. 5. Toda persona tiene derecho a la salud física y mental. 6. Durante la maternidad y la infancia, toda persona tiene derecho a cuidados y asistencia especial. 7. Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades. 8. La educación primaria y la secundaria son obligatorias y gratuitas. En conclusión, estos derechos de segunda generación hacen referencia a los derechos que poseen todos los sujetos a tener una buena vida a nivel económico, educación y laboral. Este se caracteriza porque todas las personas tienen derecho a exigir al Estado cumpla con ellos. Sin embargo, el Estado responderá de acuerdo a sus posibilidades. Derechos humanos de tercera generación. También conocida como derechos de los pueblos o derecho de solidaridad. Esta tercera generación tiene como finalidad fomentar en las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social. Y estos se están viviendo en nuestro tiempo. En términos generales, se refiere al derecho de los pueblos para reclamar ciertas prestaciones de la sociedad internacional. Lo que resalta de esta tercera generación de derechos humanos lo es el derecho a la paz, derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, derecho a beneficiarse con el patrimonio común de la humanidad, derecho a la comunicación, derecho al desarrollo, etc. Esta tercera generación fue promovida a partir de la década de los 70 para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos en un marco de respeto y colaboración. Ahora bien, surge lo que es la autodeterminación, la independencia económica y política, la identidad nacional y cultural, la paz, la coexistencia pacífica, el entendimiento y la confianza, la cooperación internacional y regional, la justicia internacional y el uso de los avances de la ciencia y la tecnología. Hablamos entonces de derechos de primera generación a los derechos civiles y políticos, a los de segunda generación, sociales, económicos y culturales,
y los de tercera generación, los ya conocidos como derechos de los pueblos o de solidaridad. Ningún derecho es más importante que otro. Todos son fundamentales para la vida humana. Por ello hablábamos de que los derechos humanos son universales, imprescriptibles e inalienables. Suscríbete a este canal y no te pierdas el siguiente video.